Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a estar conversando sobre los 15 años de la huelga de la UNAM. No se vaya, regresamos en breves instantes. Buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros. Hace 15 años, el 20 de abril del año de 1999, nos amanecimos con una noticia que dio la vuelta al país. La Universidad Nacional Autónoma de México estaba en huelga en contra del aumento de cuotas. Durante casi 10 meses, se debatió intensamente el significado de esa huelga, cuyos efectos seguimos viviendo hoy en día. Para conversar sobre este tema nos acompañan esta noche 3 invitados excepcionales, actores de ese episodio. Su participación la pagaron con la cárcel, como nos conversarán a continuación. Tenemos primero enfrente mía aquí al profesor Ismael Hernández. Ismael es filósofo, da clases de filosofía en las prepas de la Ciudad de México y es autor de un libro de referencia sobre la huelga universitaria, ensayos sobre un estudiantado sin cabeza, que rememora precisamente el libro de José Revueltas. Ismael, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Está también aquí con nosotros Argelia Guerrero, ella es bailarina, estaba en la Prepa 6 cuando estalló la huelga, estudió literatura también en la UNAM y también pasó una temporada ahí en el Frescobote. Guardada en el Reno. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente está con nosotros Argelia Pérez. Argelia es doctora en Ciencias e Ingeniería de Materiales, ¿no? Estaba en la Facultad de Ciencias en aquellos años, ahora está haciendo un postdoctorado en la universidad, ¿no? Así es. Y también estuvo tras las rejas un rato. Un rato. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué estalla esa huelga? ¿Cómo empezamos? ¿Quién quiere comenzar? El motivo No primero las damas, sino primero el caballero. Vamos a la derecha. No. El motivo inmediato fue la propuesta del rector Barnés de aumentar las cuotas en la universidad. ¿Cuánto eran las cuotas en aquel entonces? Eran nominalmente 20 centavos, porque era un reglamento ¿Diarios? que llevaba... No. Semestrales. Sí. Era un reglamento que llevaba décadas sin actualizarse. Sin embargo, fuera del reglamento ya había muchos cobros en la universidad. Cobraban por usar los laboratorios de cómputos en las preparatorias, cobraban por la credencial, por expedirte la credencial como estudiante. Habían múltiples cobros en diversas escuelas. Y el rector Barnés hace una propuesta de modificar el reglamento, ese viejo reglamento que llevaba décadas, e implementar cuotas por inscripción, cuotas semestrales y por diversos servicios, legalizar los cobros que ya había. Y ese es, digamos, el motivo inmediato del estallamiento de la huelga. Sin embargo, llevaba varios años la universidad que venía viendo modificaciones, descontento a planes de estudio, otros reglamentos como de exámenes. Digamos que la propuesta de aumento de cuotas fue la gota que colmó el vaso de una larga serie de transformaciones en la universidad. ¿Cómo deciden los estudiantes o los maestros o los trabajadores
irse a la huelga. Hay una cosa muy importante que vale la pena mencionar, y es que efectivamente se modifica, se lanza una propuesta de modificación al Reglamento General de Pagos, pero además se realiza sin una consulta previa a la comunidad universitaria. Si cuanto les preguntan, no van a estar de acuerdo. Efectivamente, pero bueno, era una cuestión que era necesario consultar con la comunidad porque éramos los directamente afectados, ¿no? con esta modificación al reglamento. Entonces, la primera reacción que tienen los estudiantes en la UNAM es pedir un diálogo y es que se dé información, muy parecido a lo que pasa hoy con las modificaciones, ¿no? a las leyes, que se piden consultas populares porque son cosas que afectan a la comunidad de manera directa. Entonces, la primera petición de lo que ya más adelante sería el movimiento estudiantil es la consulta y el diálogo con la comunidad universitaria sobre si había otras formas de financiar a la universidad o fortalecer el financiamiento de la universidad que no fuera afectando la economía de sus estudiantes. Y pues la rectoría, las autoridades se niegan a este diálogo, se convoca una consulta con la comunidad universitaria. ¿Quién la convoca? La convocan los estudiantes organizados. En ese momento, evidentemente, todavía no estamos conformados como Consejo General de Huelga, porque todavía no había huelga, pero ya empieza a haber una organización estudiantil, ¿no? Se aglutinan los diferentes colectivos que se oponen al aumento de las cuotas y se impulsa una consulta. Se llevan los resultados a la rectoría y la rectoría no es sensible a esa consulta y a esos resultados que además eran desfavorables al Reglamento General de Pagos. Y entonces la tercera situación que detona el estallamiento de la huelga es que se vota este Reglamento General de Pagos fuera de las instalaciones ¿Quién lo vota? Lo vota el Consejo Universitario con varias irregularidades. Una, se mueve la sede del Consejo Universitario, porque evidentemente había protestas, había habido una acumulación de marchas que daba una acumulación de fuerzas al movimiento estudiantil que estaba creciendo. No se les avisa a los consejeros universitarios que se sabía que iban a votar en contra, no se les avisa del cambio de sede, y se vota, si no mal recuerdo, en el Instituto de Cardiología. Así es. Y entonces se vota, y nosotros lo decimos hasta la fecha, a espaldas de la comunidad universitaria, y eso es lo que detona la Argelia, huelga. pero ¿cómo deciden la huelga? ¿Quién la decide? ¿Cómo se procesa? Bueno, en realidad el proceso previo a la huelga pues es bastante rico, en tanto que los estudiantes primero nos informamos cuáles son las implicaciones de que se apruebe una reforma en el Reglamento General de Pagos, se convoca asambleas, se va salón por salón informando a la comunidad, porque bueno, el primer paso es informar a la comunidad. Y se establecen pues un montón de asambleas que se van conjuntando en lo que se llama la Asamblea General. La Asamblea General decide, como primera instancia, convocar al rector a un diálogo. Y entonces se le dice que se le convoca a un diálogo, el cual nunca llega, y él, de manera al margen de la comunidad universitaria, hace la aprobación en el Instituto de Cardiología. Ahora, una cosa muy importante es que este reglamento lo que le apostaba era al individualismo, porque decían, no les van a afectar a los que están ahorita en la UNAM en ese entonces, le va a afectar a la nueva generación. Y bajo ese supuesto de que iba a imperar la individualidad, pues entonces pensaban que la gente no se iba a manifestar ni organizarse. Sin embargo, fue todo lo contrario, y dado que no llegó el rector a la convocatoria del diálogo, entonces la asamblea decide estar en paro permanente, digamos, en la rectoría, a manera de evitar que hubiera una aprobación sin una previa consulta. El CGH, bueno, en este caso en la asamblea, hace una consulta con casi 100,000 votos, de los cuales 70 y tantos %, casi el 80%, estaba en contra de esa modificación. O sea, y la 100,000 estudiantes votan. Votaron, exacto. ¿De un total de cuántos? Bueno, son casi 350,000, pero ciertamente
con una consulta previa y con manifestaciones y con una serie de pasos previos que a lo mejor de manera importante se quedaba reflejado, ¿no? Ismael, un año antes, 1998, se habían cumplido 30 años del movimiento estudiantil de 1968. Además de la tradicional marcha, había muchos debates, mucha reflexión. ¿Estaba ya el ambiente preñado de paro? Sí, porque hay que tener presente que en la UNAM, desde el 68 y desde antes, siempre ha habido organizaciones estudiantiles, políticas, ¿no? Que son permanentes, digamos, siempre hay. Pues, aunque ¿no? Ha habido un organismo desde hace muchos años que aglutine a todos los estudiantes. Como una federación, no lo ha habido. Entonces, cuando el rector lanza su propuesta de aumento de cuotas, son estas organizaciones que existían tampoco en todas las facultades o en todas las prepas, las que asumen la tarea de volver masivo el movimiento, de informar a todos los estudiantes, de convocarlos a marchas, de hacer esta consulta, y se logró el objetivo de que hubiera asambleas por plantel de toda la comunidad, ¿no? Y son estas asambleas las que deciden la huelga. O sea, es una huelga que estalló con toda la legitimidad. En el 98 ya había muchas tensiones en la universidad, porque un año antes, en el 97, el rector eliminó el pase automático. ¿En qué consiste el pase automático? Tú como estudiante de la UNAM en el bachillerato, si apruebas todas tus materias y concluyes tu bachillerato, no tienes que volver a hacer examen para entrar a la licenciatura, porque la misma universidad te está dando una calificación aprobatoria. Y la reforma de Barnes es que, aunque cruzaste tu bachillerato en la UNAM y lo aprobaste, para entrar a licenciatura, tienes que volver a hacer examen si no tienes 9 o más de promedio. O sea, eso ya estaba en el ambiente. Pero ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y al regreso seguimos conversando sobre los 15 años de la huelga? La quinceañera. No se vayan, sigan con nosotros en La Contracorriente.
estamos de vuelta en la contracorriente conversando sobre esta quinceañera latosa que sigue dando lata. Argelia, antes de irnos al corte, Ismael nos hacía una referencia a cómo los conflictos que habían habido en el año de 2007 con las modificaciones al pase automático, 97, sí. Habían provocado esta inconformidad. Claro. En realidad, parte del pliego petitorio del movimiento del 99, hay un punto central que tiene que ver con las reformas aprobadas justamente en el 97, que implican lo que es el el pase automático que mencionaba Ismael, y también la permanencia en la UNAM de los estudiantes. Es decir, hasta la fecha, digamos, o como había sido tradicionalmente cómo iban los estudiantes sus estudios, es que tenían un tiempo límite para inscribirse y luego podían pasar sus materias por medio de extraordinarios. Con este nuevo reglamento lo que dicen las autoridades pues es que sigue habiendo ese tiempo límite de inscripción, pero aumentan un límite en cuanto a seguir continuando su carrera con los extraordinarios. Y entonces aquí cabe la pregunta, ¿por qué la gente o por qué los estudiantes dejan truncada su carrera, sus estudios? Y pues esto se debe a que por motivos económicos, ¿no? Porque trabajan, etcétera, y entonces restringir sus estudios a un tiempo, pues lo que implicaba es que mucha gente no pudiera ingresar y nunca terminara sus estudios, ¿no? Dentro de la universidad. Ese era un punto central importante que después fue incluido como parte del pliego petitorio del CGH. Argelia, ¿qué argumentaba la autoridad para justificar el aumento de cuotas? Bueno, su principal argumento... Los estudiantes se echaban sus chelas y se echaban sus El primer argumento era básicamente que la universidad necesitaba financiamiento, ¿no? Y curiosamente a quien se le exigía, la primera vía para financiar a la universidad no era exigirle al Estado, ¿no? Era decirle a los estudiantes, oigan, pues móchense con las cuotas, ¿no? Y nos parecía absurdo, ¿no? Sobre todo cuando es obligación del Estado, ¿no? De garantizar la educación gratuita y pública en todos sus niveles. Entonces, ese era como su principal argumento, ¿no? La universidad está pobre. Y justo lo que se decía era, pues es que ahorita pagan 20 centavos, obviando esto que mencionaba Ismael al principio, que nosotros pagábamos por credenciales, por uso de laboratorios, materiales, etcétera, ¿no? No era del todo gratuita, más los libros, más los pasajes, ¿no? O sea, la educación en realidad no es gratuita. Y entonces nos decían, se gastan más en unas chelas en la tarde, se gastan más en una cajetilla de cigarrillos, y ese era el argumento de fondo. En realidad no tenían un argumento de fondo, era una frivolidad de ese tamaño el decirnos cómo no pueden pagar más de 20 centavos cuando gastan en cerveza o cigarros. De que no se aprecia lo que no le cuesta a uno. Exactamente. Había un elemento de chantaje. Si quieres a la universidad, demuéstralo pagando. Claro. Ese era el argumento que manejaba. Además de ir a los Pumas había que pagar. Ajá, sí. Pero yo creo que parte esta discusión de cómo se considera la educación. Si la educación se considera una mercancía, pues quizá sí valga ahí la discusión de si lo valoras más pagando o si no. Pero en tanto que lo consideramos muchos como un derecho que debe estar establecido, entonces no cabe esa discusión a mi punto de vista, ¿no? Creo que el movimiento se distinguió justamente por hacerle ver a la sociedad que es responsabilidad del Estado destinar una parte del presupuesto a la educación, y que además la educación es un derecho y por tanto se tiene que defender. Esa es como la parte central de todo. Derecho contra mercancía. Exacto. ¿Cómo fue el 20 de abril? ¿Qué pasó el 20 de abril? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Cómo la historia se remonta al 19, ¿no? Fue muy diferente en cada plantel. En cada plantel había diferencias sustanciales. En la prepa 7. Ajá. Tú en las 6, tú en ciencias. Nosotros empezamos la huelga el sábado 17. Cuando no había clases. Exacto. Fue una huelga japonesa. Lo que pasa es que éramos
teníamos poca experiencia, muchas personas, la gran mayoría de los participantes en el movimiento, y nadie tenía a la mano el manual de cómo se hace una huelga, ¿no? Sí. Entonces nosotros votamos la huelga en la Prepa 7 no en asamblea, sino en urnas. Hicimos una consulta, ganó la votación, y como era un hecho real de que había constantes amenazas y rumores de represión sobre el movimiento, desde antes de que empezara la huelga, por parte de los porros, de la policía, En la Prepa 7, los más comprometidos con el movimiento, tomamos la prepa de manera sorpresa. El sábado por la mañana, ya el lunes que llegan todos los estudiantes, pues ya se les informa con base en la votación del día tal, es que la huelga ha empezado, pero cada plantel vivió un proceso muy diferente. La Prepa 6. Prepa 6 la vota el 19 de abril. Prepa 6 tiene diferencias sustanciales porque ahí no había activismo, ¿no? Fue una cosa muy espontánea. Los activistas nos conocimos ese día y era un régimen muy represivo. Es una escuela muy, muy fresa, ¿no? Muy, muy observada, con mucha autoridad encima. Incluso el día de la votación, teníamos a las autoridades grabando a ver quién votaba a favor, ¿no? Entonces eso era una intimidación, ¿no? O sea, votar a favor en ese momento con una cámara encima era muy complicado. Aún así, se gana la huelga en una asamblea. Pues la verdad que para el caso de Preparatoria 6 era histórico ver a gente que realmente no le interesaba muchísimo la participación política. Además, en el caso de las preparatorias estábamos a días de terminar el ciclo escolar. Los que estábamos ya en el último año estábamos tramitando nuestro pase a la facultad. Entonces, como que lo que nos importaba era irnos, en teoría, ¿no? Entonces, es histórico que en ese momento se vota la huelga, se gana. Y bueno, le informamos a la autoridad nos dice que no lo va a aceptar, que no lo va a reconocer, que la asamblea es ilegítima, y entonces nos dicen que no nos van a conceder las instalaciones, y entonces una comisión de la Preparatoria 6 se queda esa noche, oculta en los salones y en los baños, y en la madrugada tomamos cadenas, candados, ponemos la bandera de huelga y amanecemos al día siguiente con la escuela preparatoria cerrada. Ocupa. Sí, y bueno, justo también gama de escenarios era tan diverso. En la Facultad de Ciencias, por ejemplo, siempre ha habido, es una escuela muy activa, muy participativa, y entonces como que ya había comisiones, ya estaba todo muy organizado. Y realmente lo que hacíamos en muchas ocasiones era ir a apoyar a los de las prepas, ¿no? Porque pues había un desconocimiento de cómo hacer una huelga, etcétera. Hay una anécdota que a mí se me hizo muy curiosa. Yo fui a Prepa 4. En Prepa 4 a la entrada hay unos torniquetes que, bueno, para entrar, y hasta arriba había un espacio mínimo donde cuando fuimos a apoyar, pues por ahí nos pasábamos porque las autoridades habían puesto algo para que no pudiéramos pasar a través de los torniquetes. La cuestión es que cuando entramos a Prepa 4, la comisión que íbamos a apoyarlos, nos dimos cuenta que en las escaleras de la prepa había un letrero donde decía la dirección en la que se tenía que caminar. Entonces, para nosotros fue como, o sea, no puedes caminar en otro sentido, siendo que son escaleras. Y desde ahí fue como romper con una dinámica, digamos, de represión. Y el primer acto que yo viví ahí en Prepa 4 fue que los estudiantes dijeron, bueno, pues ahora vamos a caminar en sentido contrario. Pero si las ruedas del reloj van en el mismo sentido siempre. Qué ganas. ¿Cómo, esa diversidad, cómo encontró la forma de coordinarse, de ponerse de acuerdo? Si alguna vez se pusieron de acuerdo. Sí, nos pusimos de acuerdo. Ismael. La asamblea de cada plantel nombraba 5 delegados. Los 5 delegados de todos los planteles reunidos era lo que llamábamos el Consejo General de Huelga, el CGH. Fue difícil llegar a acuerdos, pero en la etapa inicial de la huelga la verdad es que fue muy fácil. Había un consenso generalizado que teníamos que detener esa reforma. Y el movimiento buscó, a mi juicio a veces no con tanto éxito, crear mecanismos democráticos que permitieran eso, tomar en cuenta todas las opiniones. La verdad es que había una discusión muy intensa en todos los planteles y teníamos en puerta un encuentro con el rector para tal fecha,
Desde una semana antes había discusiones en todos los planteles. Había un debate muy intenso. Y cuando no se podía llegar a acuerdos, por votación. La propuesta con más votos, esa quedaba. O sea, lo que fue el Consejo Nacional de Huelga General. del 68, ustedes lo reconstruyeron Exacto. 31 años después. Así Exacto. es. Esa es la dinámica. una Lo dinámica reconfiguramos en gran medida, perdón, Sí. porque teníamos un referente importante que es el del zapatismo. Entonces, sí teníamos el Consejo Nacional de Huelga del 68, pero además teníamos esta cuestión tan novedosa para el momento que era la horizontalidad que proponía el zapatismo, ¿no? Que era esta cuestión de llegar a los diálogos de manera muy equitativa, de rolar a los delegados, que todos tuvieran voz, que todos tuvieran participación, que todas las voces se pudieran ver. No lo entendíamos de manera muy clara, porque el zapatismo en ese momento todavía era una cosa muy hermética en cuanto a sus formas de organización, pero era una novedad para nosotros y entonces también el CGH toma muchas de esas formas de decisión asamblearia, consultando a las bases, cuya autoridad máxima fuera este órgano colectivo que se llamaba CGH, pero en cuya base se encontraban las asambleas de cada escuela, ¿no? El CGH no podía hacer ninguna cosa que no fuera mandatada por las escuelas en su mayoría, ¿no? A pesar de lo difícil que era ponerse de acuerdo, todas las decisiones, por polémicas que fueran, estaban avaladas por la mayoría de las asambleas de la universidad. Entonces hay un primer momento en el que efectivamente hay forma de generar consensos, Sí. tomar acuerdos colectivos, promover la participación. Bueno, pero sin embargo el clima que ustedes se enfrentan hacia afuera era un clima bastante adverso. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar nos cuentan cómo vivían ustedes en lo personal, las campañas de Televisa, las campañas de la radio, Ajá, etcétera, sí, sí, sí. etcétera? Ok. No se vayan, sigan con nosotros en La Contracorriente.
Pues estamos de vuelta en la Contracorriente conversando sobre esta quinceañera latosa que puso de cabeza, por lo menos a la Ciudad de México y a los medios de comunicación durante 10 meses, por lo menos. Y a la izquierda. Y a la izquierda, dice Ismael. Pero ahorita vamos con la izquierda. Les preguntaba antes de ir al corte, Argelia, ¿cómo vivieron ustedes esa campaña de los medios? ¿Cómo se siente esta desigualdad de ser tratado? Sí, terrible. Se siente terrible porque es un bombardeo en los medios impresionante. Hasta la fecha se sigue viviendo, ¿no? Por todo aquel que se manifiesta. Y pues vivirlo en carne propia sí resulta duro. Afortunadamente, bueno, muchos compañeros tenían diferentes condiciones. Yo, afortunadamente, sí fui apoyada, pero tú imagínate estar yendo, creyendo, luchando por algo que crees y de pronto llegar a tu casa y ver en la televisión que eres un pseudo estudiante, un vándalo. Bueno, en ese entonces no se usaba el anarco, ¿no? Ahora ya está de moda, pero bueno, eras lo peor, ¿no? Y no era cierto. No, por supuesto. Pero sí fue muy fuerte. Me parece que yo tuve la experiencia, por ejemplo, de ir a brigadear a donde se compran las verduras. A la central de Abastos. A la central de Abastos. Y la verdad fue muy curioso porque cuando llegábamos a informar, primero nos chiflaban y lo de siempre, ¿no? Ya pónganse a estudiar, ya pónganse a trabajar, etcétera. Y los pequeños rollos de información que tirábamos, me parece que sí cambiaba la imagen, ¿no? Por lo menos ver, que te vean ahí, que vean que no eres un vándalo, que estás con argumentos. Sí, la gente cambiaba y hasta nos daban que fruta, llévense esto, llévense aquello, y entonces ya te sentías más tranquilo. Pero bueno, con los medios ahí sí era muy difícil. La izquierda, Ismael, decías hace un momento. ¿Cuál fue la actitud de las izquierdas, habría que decir, ante la huelga? Yo creo que en buena medida no supo qué hacer con este movimiento que se reivindicaba independiente, que reivindicaba el zapatismo plural. Y es algo que tenemos que analizar de las relaciones que establecen entre sí las distintas tendencias de la izquierda. Desde mi punto de vista, el PRD, o una parte del PRD, en un principio... Que estaba en el gobierno de la Ciudad de México. Así es. En un principio apoyó el movimiento, participó de hecho algunos estudiantes perredistas, y después cuando, es mi valoración, cuando vieron que no podían controlar el movimiento y después usarlo electoralmente en el 2000, no solo se retiraron, sino que empezaron a atacarlo. Mucha de la represión que vivió el movimiento, golpizas de los granaderos y demás, corrió a cargo del gobierno del DF. De doña Rosario Robles. De Rosario Robles. El zapatismo mantuvo una actitud de apoyo incondicional, pero eso no quiere decir acrítico. Muchos de los señalamientos más agudos del movimiento, de sus errores, vinieron del zapatismo, justamente. Y de los movimientos en general, la verdad es que sí recibimos mucha solidaridad. Los Panchos Villa, los maestros. Sí, los maestros. El ESME. El ESME. Pero es muy curioso, cuando uno compara lo que sucedió con el movimiento del CEU, ¿no? 1985-86, ¿no? El apoyo que tuvo de las clases medias el CEU, ¿no? Y lo compara con la huelga del 99, hay una diferencia radical. El movimiento del 99 fue un movimiento feo, el otro fue un movimiento que tuvo su encanto, su charme. ¿Cómo explicar esta diferencia en la aproximación al movimiento? Pues se explica mucho en gran medida de lo que plantea Ismael, ¿no? El CEU era un movimiento mucho más acotado a las viejas prácticas, sí tenía liderazgos muy evidentes, con quienes se podía negociar, eran, ¿no?, los bien portados, los oradores respetables, etcétera, ¿no? Muy en el sentido de un viejo estilo. El CGH era plural en todos los aspectos, en todas las formas, en todos los estilos. Había desde las niñas fresas de la prepa 6 hasta, ¿no?, los radicales de políticas que eran como estigmatizados a modo del vandalismo, que se trataba como de
de orientar a la opinión pública. Bueno, fueron, ¿no? Y aventaron Entonces, una bomba molotov en una reunión del periódico La Jornada, en la que yo estaba participando. Sí, es lo que yo platicaba, había de todo, y era eso era en gran medida mucha de la característica del CGH, todo cabía, todo estaba, y no siempre todos estuvimos de acuerdo en los mismos métodos y en las mismas formas y en las mismas reacciones, ¿no? Pero finalmente tratábamos de que la unidad en el sentido del respeto a los acuerdos que se podían llegar a tener en el CGH y sobre todo la resolución de los 6 puntos del pliego petitorio, eso era lo que nos daba unanimidad y era finalmente la única brújula que teníamos y la única brújula que respetábamos, ¿no? ¿En qué consistían esos 6 puntos, Argelia? Bueno, la primera era la abrogación del Reglamento General de Pagos, es decir, que no se cobraran ningún tipo de cuotas. Era echar para atrás las reformas del 97, era formar un congreso donde se pudiera discutir qué tipo de universidad se quería y, bueno, también quitar las órdenes de aprehensión que más adelante hubo. Y, bueno, todas estas eran como parte de los 6 puntos del pliego petitorio. ¿Y por qué el movimiento se distanció de la intelectualidad progresista, que había defendido causas tan importantes como la del zapatismo? Yo creo que ahí hay un asunto de que esperaba la propia derecha y la parte de la izquierda que este movimiento fuera dirigido por los herederos del CEU histórico de 87. Pensaban que era lo natural, ¿no? Si ellos dirigieron el movimiento del 87, pues dirigirán este otro, ¿no? Y esta corriente política del PRD, de Imas, Ordorica, tejió nexos con la intelectualidad justamente. Entonces, cuando surge un liderazgo o no queda en sus manos el movimiento, creo que ahí viene el primer distanciamiento. Y el otro es que, desde mi punto de vista, no comprendieron muchas cosas del movimiento. O sea, había críticas válidas, tampoco hay que decir que todo era negativo, pero creo que lo principal que provocó este distanciamiento es que fue un movimiento que no estuvo en manos del PRD, como todo mundo lo esperaba. Pero una parte de esta intelectualidad de izquierda no estaba cercana tampoco al PRD. Pienso en el doctor Luis Villoro, por ejemplo, por decir un nombre entre otros muchos, que sin embargo tenían una actitud crítica a la dinámica que adquirió el movimiento. O sea, plantear solamente el problema en términos de que el movimiento no estaba siendo conducido por el PRD, no es una interpretación... Sí, no lo explica del todo en gran medida, efectivamente, pero yo difiero un poco de tu planteamiento. O sea, no creo que el movimiento estudiantil... No me parece que el movimiento estudiantil se haya distanciado de la intelectualidad. Yo creo que es al revés. La intelectualidad se distanció del movimiento estudiantil, es decir, no fue sensible a los planteamientos de origen del movimiento, no fue sensible a la relevancia del pliego petitorio y sobre todo no fue sensible a las formas de decisión que tenía el Consejo General de Huelga. Es decir, se desesperaban, les causaba mucho conflicto no tener a quien decirle, mira, hay que hacer esto. Eso era lo que les causaba mucho conflicto. Entonces, en algún momento, cuando surge una propuesta de los llamados eméritos, y está Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez, el doctor Dussel, etcétera, los respetables, sí la lanzan. Y tenía muchas valoraciones válidas para el movimiento estudiantil, pero lo que pretendían era llevarla y que el CGH en pleno la votara por unanimidad y la ovacionara, y no sucedió así. Muchos sectores, y no solo la llamada sección radical o ultra del movimiento, la cuestionaron, y a lo que no se atuvieron fue a respetar esas formas de discusión y de decisión. Entonces, en cuanto no fue una cuestión unánime esta propuesta de ellos, se retiran y retiran el apoyo al movimiento estudiantil, o sea, retiran toda comprensión y todo diálogo verdadero con esta pluralidad del movimiento estudiantil. Argelia, ¿no hay un momento en el que el movimiento adquiere una dinámica viciada, en donde toda esa gran participación que hubo
se va abandonando, van desertando No, los sí. sectores menos politizados y se Por supuesto. entabla una dinámica de confrontación y de lucha, de alambre de púas en las No, asambleas. y yo creo que eso es una parte de las valoraciones y de la crítica que hay que hacer, sobre todo como para no repetirla. Y hay que tomar en cuenta que yo creo que era la parte de la estrategia de las autoridades, es decir, tener un movimiento cansado, agotado, le apostaron a eso, a la fractura, a que hubiera mucha polarización, porque al principio, como lo dijimos, estábamos todos de acuerdo, había discusiones, en fin, pero tú imagínate que después de 6 meses que sientes, pues también hay una desesperación de parte de este lado, una frustración de no estamos logrando, ¿qué hacemos? Y las propuestas que salían eran suspensiones que no iban al fondo de lo que nosotros estábamos planteando, que es lo que sucede cuando hay una reforma y dices, bueno, la suspendo, pero igual en 3 años la vuelvo a aplicar. Entonces dice el movimiento, pero es que no queremos que vuelva a pasar esto. No, o sea, los que menos quieren, los que menos queremos que haya un movimiento de esta magnitud por lo que implica, por el cansancio, etcétera, pues somos los que le estamos haciendo. Nosotros queremos que haya una solución, pero no un maquillaje de algo que está presente, ¿no? Yo creo que Sí, aquí, sí, sí. retomando lo anterior de la intelectualidad, como era un movimiento que en términos generales rechazaba tener liderazgos, creo que eso muy fácil se deslizó hacia el antiintelectualismo. El líder es el que piensa. Y creo que en parte eso explica el distanciamiento con muchos intelectuales que no eran perredistas propiamente, ¿no? Y de esto que comentas de la confrontación, creo que es algo de lo que más hay que estudiar del movimiento y prevenir. Es que, como en toda lucha hay distintas tendencias, opiniones, puntos de vista, y hay una confrontación por la conducción del movimiento, por ver qué propuesta es la que gana más apoyo. Eso es normal. Lo que no es normal, y creo que sí hay que señalarlo, es que esa lucha entre tendencias dentro del movimiento llegó a extremos de alambres de púas, incluso golpes, ¿no? Hay que decirlo. Y eso nos plantea el problema de cómo nos tenemos que tratar las distintas tendencias de la izquierda. Pues teniendo claro que somos compañeros, que el enemigo está del otro lado. Y lamentablemente a veces no se tuvo esa visión en el movimiento. Bueno, el movimiento finalmente fue resuelto el Estado removiendo al rector y metiendo a la policía a la universidad. Así es. Pero vamos a hacer una pausa y al regresar nos dan sus opiniones sobre este hecho. No se vayan, sigan con nosotros en La Contracorriente.
Estamos de regreso en la Contracorriente, en la fase final de este programa sobre los 15 años de la huelga en la UNAM. Antes de irnos al corte, les preguntaba yo sobre el desenlace que tuvo la huelga, ¿no? Barnés renuncia, llega un nuevo rector, que es presentado hoy en día como el prototipo de la izquierda racional, ¿no? Y la Policía Federal Preventiva entra gloriosamente al campus universitario. ¿No había otro desenlace? ¿Ese era el guión anunciado? Claro que había otro Sí, desenlace, claro, ¿no? por supuesto. O sea, me parece que desafortunadamente fue una decisión represiva que tomó el Estado, el gobierno, por entrar la PFP, por violar la autonomía, por no llegar a acuerdos, por no agotar las últimas instancias, a pesar de que estaba muy radicalizado el movimiento. Me parece que podía haber dado otras vías de solución. Y sí fue triste por todo lo que implicó y pues todos las consecuencias, ¿no? Los presos políticos, en fin, me parece que sí podía haber sido otro panorama que no se decidió tomar. Ustedes 3 estuvieron en la cárcel. Sí. ¿Cuántos días? Casi un mes. Yo más. Sí, a ti te tocó más. Es que yo entré el 1 de febrero, que es cuando se toma Prepa 3 y ustedes cuando ¿Y si es una escuela la cárcel? Sí. Sí, en cualquier sentido, sí, claro que lo es, sí. Bueno, pero este desenlace, más allá de su experiencia personal, ¿no hubo un problema de conducción del movimiento? ¿No fue el movimiento el que acabó llevándose a sí mismo a un enfrentamiento del que no tuvo salidas laterales? Desde mi punto de vista, el gobierno siempre tuvo como una opción la represión contra el movimiento. La represión de romper la huelga, ocupando policíacamente la universidad. ¿Por qué quitan a Barnés? Porque la condición que puso Zedillo es: demuéstrame que los universitarios van a avalar la represión y yo actúo para minimizar el costo político, ¿no? Barnés nunca pudo hacer eso, nunca pudo movilizar un núcleo grande de estudiantes contra la huelga, por eso lo remueven. Y quien le cumplió esta condición a Zedillo fue De la Fuente, con el plebiscito que convocó el 20 de enero sobre si debía levantarse o no la huelga con su propuesta institucional. Un plebiscito amañado, organizado por la Secretaría de Gobernación, violando la autonomía, y también con una campaña publicitaria que yo he visto pocas veces en mi vida, a favor de la propuesta del rector. Entonces, digamos que De la Fuente fue más hábil para arrinconar al movimiento. Y después de eso le pusieron estrellita en la frente y su carrera política fue en ascenso, ¿no? Si el movimiento pudo haberlo evitado o no, yo considero que sí podría, eso es materia de discusión, pero en dado caso lo que hay que reflexionar es, creo yo, que el gobierno necesita que la población avale la represión, si no, no la usa. Necesita un mínimo de consenso, de que la gente va a estar de acuerdo. Primero aislar al movimiento. Y lo logró. Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que es todavía más matizable porque hay una cosa que creo importante resaltar y es que se firmaron acuerdos con la autoridad y la autoridad violentó esos acuerdos. No fue el movimiento estudiantil quien violentó esos acuerdos, ni fue el movimiento estudiantil quien solito se canalizó. ¿Qué acuerdos hubo? Había, el 10 de diciembre se firmaron los acuerdos en el que la rectoría, la autoridad, acepta un diálogo público abierto y resolutivo con el Consejo General de Huelga, en el que acepta que el Consejo General de Huelga es el único interlocutor válido para discutir los 6 puntos del pliego petitorio y su resolución. Esos acuerdos son muy importantes porque entonces se nos estaba reconociendo como interlocutores y se nos estaba aceptando una agenda a través de un diálogo que nosotros queríamos de cara a la nación. No fue el CGH el que se negó a eso, lo firmaron ¿No había sido ellos. el momento de levantar el paro No, apenas. una vez firmado ese acuerdo? No, apenas estaba firmado el acuerdo de diálogo para resolver los acuerdos. Por eso, pero acabó teniendo el desenlace que tuvo. Sí, pero no por parte del Consejo General de Huelga. No, pero el Estado siempre tiene el recurso a la violencia. Sí, pues ese Pero no ese por es eso el hay que punto, no por eso hay que reconocerlo, ¿no? Sí. ¿Se ganó o se perdió en el movimiento? Un Ambas. triunfo, una derrota. Ah, sí, exacto. Yo creo que fue ambas. Es decir, toda esta parte negativa en cuanto
crítica a una organización donde no pueden resolverse de manera rápida, de manera donde se mantenga toda esta población estudiantil activa, porque efectivamente el desgaste provocó que muchos se fueran, donde no hubo a la mejor forma de tener una relación más cercana con intelectuales, con otros sectores. En fin, hay una crítica que me parece que es verdad, y pues efectivamente también se perdieron clases, que por cierto también fue parte del pliego petitorio recuperar esas clases. Y bueno, podíamos sentarnos horas y horas a explicar toda esta parte negativa. Sin embargo, creo que también es importante en estos momentos señalar cuáles son los grandes aciertos del movimiento, que fue pues parar una reforma contra la privatización de la educación, ¿no? Para mí, y sobre todo ganar también conciencia en mucha gente de lo que implica tener un país con la educación como su arma principal para cualquier cosa, ¿no? Pero el movimiento estudiantil quedó destrozado. Pues no del todo. Absolutamente, durante años estuvo sin capacidad de movilización, es hasta Yo Soy 132 que vuelve a expresarse nuevamente, o sea, estamos hablando de casi 13 años de desmovilización. Sí, mi pero valoración es que de los 6 puntos del pliego petitorio se obtuvo poco para las expectativas que había. Se logró, digamos, detener lo principal, que era el aumento de cuotas, que aparte en el reglamento estaban fijadas en salarios mínimos, no en pesos, o sea que automáticamente se actualizaban, ¿no? Desde ese punto de vista el movimiento obtuvo algunos triunfos, y si queremos decir que fue una victoria, yo diría que fue una victoria parcial o pírrica, en el sentido de que salió muy costosa para quien se supone vencedor, porque en efecto el movimiento quedó muy golpeado por la represión del gobierno, por sus propios enfrentamientos internos. Tendríamos que valorar que ni fue la gran victoria que pregonan muchos dentro del propio movimiento estudiantil, ni una derrota total, fue una victoria parcial, si queremos llamarlo así, pero que salió muy cara en términos del propio movimiento, de su composición interna. A ver, cuando hacemos referencia al movimiento estudiantil del 68, las demandas del movimiento no se resolvieron, no. Pero el movimiento se tradujo en una gran victoria cultural, ¿no? La gente está orgullosa de pertenecer al movimiento del 68, hasta el presidente Zedillo decía que él había sido. Los intelectuales de derecha reivindican su participación en el movimiento. Muy pocos piensan de esta manera sobre la huelga del 99. No hay entonces ahí una derrota cultural. No, yo difiero absolutamente. Yo siempre me planteo orgullosísima de haber participado en ese movimiento, es de lo que más me enseñó, pero además creo que se olvida que ese movimiento fortaleció muchas de las luchas que hoy en día se dan, ¿no? Yo lo platicaba con algunos otros compañeros, muchos de los medios libres que hoy se hace a contracorriente de lo que son las grandes televisoras y la gran opinión, Docta y etcétera, tiene su origen y tiene su semillero en el Consejo General de Huelga, ¿no? De esa gente que se propuso hacer por sí misma, de manera autónoma, una vía de información o contrainformación, ¿no? Y engrosar muchos de los movimientos sociales que en este momento tienen pues cierta trayectoria en el país, ¿no? No solo el zapatismo, se pueden mencionar muchísimas. Respecto a 68 ha cumplido 40 años, es muy cómodo. Yo también lo platicaba en alguna otra entrevista, es tan cómodo como un caudillo. Zapata, mientras esté en una columna de bronce, es muy cómodo. Cuando se intenta mover y reivindicar lo que de fondo fue, entonces ya no es tan cómodo y ya no es tan reivindicable. Cualquier movimiento o caudillo o etcétera, mientras se quede en el cajón de la historia, es muy cómodo y reivindicable, incluso por la derecha como Zedillo. Pero el caso del movimiento estudiantil fue tan dinámico, tan contestatario, que resulta incómodo, muy incómodo y es tan vivo todavía, se mueve tanto, que no todo el mundo, dentro de la petrificación de la historia, lo puede encajonar en
a los chicos revolucionarios, que qué bueno que ya pasan de los 30 para que ya no estén molestando, ¿no? Para que ya sienten cabeza. Bueno, hay 3 dirigentes estudiantiles de ese movimiento que son hoy diputados federales. Así es. Pues bueno, dirigentes no eran. Del otro lado que no. Y que también estamos los que no, ¿no? Sí, no alcanzan las 500 curules para todos. Para todos. No, sí, efectivamente hay los que están ahí y bueno, muy su decisión, ¿no? Todos, era tan plural que así es, y fueron tan plurales los caminos que tomamos. Claro. En esta misma mesa tienes una bailarina, un filósofo y una científica, ¿no? Que tal vez nuestro único punto de encuentro pudo haber sido ese momento histórico, ¿no? Ese aquí y ahora de 1999. Y yo sí quisiera decir, perdón. Sí, no, estamos ya en el aterrizaje final. Tienen 1 minuto cada uno para sus conclusiones, o tú hablas a nombre de todos. No. Bótalo, Me Misa. parece que también hay como un discurso oficial derrotista, ¿no? O sea, todo aquel que participó en ese movimiento o está con un puesto o reniega de lo que pasó, en fin. Me parece que hay que contrarrestar eso. Yo creo que el movimiento ha sido gran referente, por ejemplo, el movimiento chileno, que también reivindica la educación pública y gratuita. ¿Por qué no se dice? También fue parte de lo que dejó el movimiento de 1999. De hecho, ahora resulta que muchos intelectuales, hasta el propio rector, dice que la educación es un derecho, que la educación debe ser pública, aunque ahí va implícito un doble discurso, pero bueno, finalmente sigue siendo ahora válido decirlo. En el 99 decir eso era como, entonces eres EGH, ¿no? Ahora ya se vale decirlo, ¿no? Hasta cantantes y de todo ya enarbolan ese discurso, ¿no? Orgullosos de ser CGH. Personalmente, orgullosa de mi participación, pero creo que como movimiento en general, más allá de mi participación personal, el CGH nos da muchas lecciones y una de ellas es de lo que no hay que hacer. Argelia. Yo sí, orgullosísima de haber participado. O sea, no me arrepiento de ninguno de esos días de huelga, incluidos los de la cárcel. Bueno, pues como vemos, estamos frente a un hecho histórico que sigue despertando pasiones. En su momento fue muy apasionado, pero lo sigue despertando, ¿verdad? Sigue siéndolo. Un movimiento sobre el que muy probablemente, a pesar de colaboraciones como las de Ismael, no ha habido la suficiente reflexión y el suficiente debate. Un movimiento que está todavía abierto, es una herida abierta en la comunidad universitaria y en el mundo de la intelectualidad, ¿verdad? Pero un movimiento que claramente marca un parteaguas en nuestra historia reciente. Sin duda. Llegamos entonces a la parte final de su programa A Contracorriente. Muchísimas gracias por su participación desde el otro lado hoy en la noche. Ya saben, a continuación sigue el magnífico programa Lo que Rompeviento se llevó. En esta noche tratará sobre un tema delicadísimo en la vida cultural y política de este país, la película Obediencia Debida, bajo la conducción Obediencia Perfecta, ya estoy yo cambiando el nombre. Cambiando los términos, bajo el programa, no la película, bajo la conducción de Jesús Taylor. No se vaya, siga a Contracorriente y siga en Rompeviento Televisión por Internet.